Estimados estudiantes de la Maestría en Gestión de Cuencas, bienvenidos a la segunda clase virtual del espacio académico de zonificación ambiental. En esta oportunidad trabajaremos algunos tipos de zonificaciones del territorio, como lo es la climática, edáfica, geológica, hidrológica, por unidades fisiográficas del paisaje y la zonificación del riesgo. En la segunda parte trabajaremos nuevamente con QGIS, continuando con la zonificación climática por el método de Lang que empezamos durante la clase pasada, y luego incorporaremos el modelo digital de elevación y con este los pisos altitudinales que propone Caldas para complementar nuestra zonificación de Lang y generar una zonificación Caldas-Lang que es más completa y más adecuada para las características de nuestro país. La unidad 2 del espacio académico de zonificación ambiental se enfoca a conocer algunos tipos de zonificación existentes. Zonificación del territorio que permite generar insumos para una posterior zonificación ambiental. Algunos de estos insumos son la zonificación climática, la edáfica, geológica, hidrológica, fisiográfica y, más recientemente y de gran importancia, la zonificación del riesgo. Adicionalmente, cada una de estas zonificaciones conlleva unos métodos para elaborarlas. Entonces, más adelante en la unidad 2 se visualizarán los procedimientos y métodos para generar este tipo de zonificaciones con cartografía temática. ¿Cuáles son los propósitos de la unidad? Básicamente darles a conocer diferentes tipos de zonificaciones existentes y que se realizan actualmente. Y adicionalmente que ustedes se familiaricen con los procedimientos, métodos y cartografía relativa a cada tipo de zonificación. ¿Cuál es el núcleo problemático del espacio académico y de la unidad? Básicamente gira en torno a la pregunta: ¿cómo desarrollar sosteniblemente las cuencas hidrográficas para que los recursos naturales sean aprovechados de manera adecuada y se obtenga un beneficio para las comunidades localizadas en su entorno biofísico y económico? Siendo esta una pregunta muy general, podríamos aterrizarla o llevarla a una escala de zonificación ambiental y preguntarnos: ¿cuáles son los fundamentos y protocolos que permiten zonificar espacios biofísicos y socioeconómicos inherentes a una cuenca hidrográfica? Recuerden que la zonificación o cualquier proceso de zonificación se orienta a la delimitación de unas áreas con unas particulares características y que se pueden agrupar con base en esas características. En este caso, teniendo en cuenta que una zonificación ambiental es integradora y es una propuesta definitiva para el territorio, es importante conocer cómo todas las otras zonificaciones aportan a esta visión integradora que promueve la zonificación ambiental. Algunas preguntas problematizadoras fundamentales. ¿Cuáles son los fundamentos y protocolos para zonificar una cuenca? Y cómo cada una de las zonificaciones existentes, y que algunas de las cuales las vamos a ver en este módulo, aportan en el desarrollo sostenible de una cuenca hidrográfica. Bueno, entonces vamos a empezar por la zonificación climática. Básicamente, consiste en espacializar en el territorio el comportamiento climático. Y esto se ha hecho tradicionalmente a través de una serie de variables principales, como es la cantidad de precipitación anual y los rangos de temperatura. Obviamente, considerando los pisos altitudinales, que como sabemos tienen una estrecha relación tanto con las temperaturas o principalmente con las temperaturas, pero también aporta en la formación de lluvias. Adicionalmente, y dado que la vegetación es una respuesta al clima, algunas de estas zonificaciones o propuestas de zonificaciones que han surgido a través de la historia también han vinculado muy de cerca el concepto de coberturas o formaciones vegetales o zonas de vida, haciendo una clara relación entre clima y coberturas vegetales.
Existen numerosas clasificaciones climáticas para el mundo y también que han sido implementadas para Colombia. El Instituto Meteorológico Nacional, el IDEAM, ha trabajado algunas, como son la clasificación de Lang, la clasificación Caldas-Lang, clasificación de Holdrich, el índice de aridez de Martón y la clasificación de Köppen. Si ustedes analizan, todas ellas datan de hace varias décadas y llama la atención que algunas de ellas no han sido o no existe actualmente una propuesta innovadora que permita generar una zonificación climática para Colombia. Es muy importante tener en cuenta que las clasificaciones climáticas se pueden realizar a través del cruce de capas de información climática previamente generadas, la combinación con modelos digitales de elevación y técnicas de sistemas de información geográfica. En esta diapositiva podemos observar algunos de los insumos fundamentales para poder zonificar climáticamente un territorio. Uno de ellos es el mapa de precipitaciones anuales que se obtienen de unas series históricas de muchos años, normalmente y sugerido por la Organización Meteorológica 30 años, los cuales son totalizados de manera anual y luego se promedian esos totales anuales para obtener este tipo de mapas con la climatología asociada a la precipitación. Y los rangos que se ven en la leyenda básicamente establecen cuánta es la precipitación esperada anualmente para esas zonas. Obviamente bajo un concepto de precipitación promedio, sin considerar escenarios de mayores precipitaciones o de menores precipitaciones que están inmersos en lo que conocemos como variabilidad climática. En la lámina de la derecha, ustedes pueden observar el mismo mapa de Colombia, pero con la distribución espacial de las precipitaciones medias multianuales, destacando obviamente las zonas con mayores temperaturas en rojo y las más frías con tonos azules. Con este cruce de capas o con estas dos fuentes de información básicas, ya podemos empezar a generar algunas clasificaciones del territorio. ¿Cómo lo es esta clasificación propuesta por una mezcla entre las clasificaciones de Caldas y de Lang, que se propuso en el año de 1962, donde básicamente obtenemos 25 tipos de climas posibles, combinando provincias de humedad con pisos altitudinales. Cada tipo climático posible tiene un símbolo o una simbología asociada y genera una zonificación climática muy completa que está disponible para Colombia, como veremos más adelante. Adicionalmente, hay unas clasificaciones más sencillas que solamente tienen en cuenta parámetros que permiten estimar qué tan húmedo o seco es un territorio, como es el caso de la clasificación Lang, y que únicamente requiere precipitación y temperatura, hace un cociente de estas dos variables y obtiene un índice que se conoce como el factor R o el factor de Lang, donde básicamente, de acuerdo a qué tanto llueva y a qué tanta temperatura tengamos, podemos decir o establecer si una zona es húmeda, si es templada, si es semiárida o tiene otro tipo de climas. Es una zonificación muy básica, pero bien vale la pena pues, conocerla y generarla para entender un poco mejor el enfoque de zonificaciones climáticas. Ya pueden, a partir de este tipo de enfoques, pueden conocerse y aplicarse zonificaciones climáticas más complejas en el territorio, como lo puede ser Holdrich, como lo puede ser el mismo Köppen, o como lo es Caldas-Lang. En cuanto a la clasificación climática de Holdrich, que data de 1947, es importante mencionar que es un sistema muy generalizado y muy utilizado para el mundo, debido a que involucra varios factores, no solamente climáticos, sino también se basa en la fisionomía o apariencia de la vegetación de un lugar. Para poder definir qué zona de vida tiene, se utilizan conceptos claves como son la biotemperatura, que es diferente de la temperatura, ya lo vamos a explicar más adelante, y la precipitación. Pero adicionalmente involucra
otros conceptos como el de evapotranspiración potencial, que fue propuesta inicialmente por Thornwright, y hace, para una correcta utilización de este índice, establece un índice basado en una relación entre la precipitación, entre la evapotranspiración potencial y la precipitación, que también, cuando uno observa el diagrama de Holdridge, permite zonificar u obtener la zona de vida. Es importante mencionar también que el sistema está definido por una serie de colores y también por unas siglas, donde básicamente se tienen dos grupos. El primer grupo, que es en minúsculas, corresponde a las iniciales del nombre dado a la humedad, y el segundo, en mayúsculas, a la inicial de la biotemperatura. Por ejemplo, el bosque húmedo tropical se rotularía BH-T en mayúscula. En esta lámina podemos observar el diagrama de Holdridge, la propuesta de Holdridge, donde se definen claramente unas regiones latitudinales, ¿sí?, tropical, subtropical, las zonas temperadas, cálidas, frescas, zonas boreales, subpolares y polares. Esto muy de la mano con los patrones de circulación atmosférica global. Luego tenemos las provincias de humedad, qué tanta humedad está disponible en cada zona, y estas provincias de humedad se basan en el cociente de evapotranspiración potencial, que, como les decía en la lámina anterior, es básicamente la división entre la evapotranspiración potencial y la precipitación anual, pero adicionalmente involucra las fajas altitudinales, teniendo desde la zona tropical, luego premontana, montana baja, montana subalpina, alpina y nival. Y aquí asociado a un concepto de biotemperatura. La biotemperatura básicamente hace referencia al rango de temperaturas en el cual es posible la actividad fisiológica de las plantas. Y esto fue definido por Holdridge como el rango de temperaturas entre 0 y 24 grados centígrados. Entonces, este diagrama es de la propuesta de Holdridge, y para poder zonificar una zona debemos tener en cuenta una serie de fórmulas o consideraciones iniciales. La primera de ellas es que para el cálculo de la biotemperatura media mensual tenemos tres escenarios. Un escenario A, donde la temperatura media mensual se encuentra entre 6 y 24 grados, podríamos decir que la biotemperatura es igual a esa temperatura. Es decir, que si tenemos zonas donde esas temperaturas medias fluctúan entre esos rangos, no es necesario calcular biotemperaturas. En el caso B, en el cual las temperaturas medias son mayores a 24 grados centígrados, la biotemperatura media mensual es igual a la temperatura media menos 3 por la latitud por la temperatura media menos 24 al cuadrado sobre 100. Básicamente la fórmula que vemos aquí. ¿Sí? Es importante mencionar que la latitud es básicamente los grados a los que se encuentra esa locación que nos interesa, sin tener en cuenta datums o sistemas de proyección en especial. Y el tercer escenario es cuando la temperatura media es menor a 6 grados, ya que la biotemperatura media mensual será igual a la temperatura máxima mensual al cuadrado sobre 2 por la temperatura máxima mensual menos la temperatura mínima mensual. Estos son los tres posibles escenarios para calcular la biotemperatura. Y si observamos en este diagrama, cuando uno puede calcular la biotemperatura, ya tiene uno de los parámetros de entrada para definir la zona de vida. ¿Sí? Una biotemperatura de 6 grados sería el límite entre las zonas de vida de esta franja con las de esta franja, básicamente para entender el concepto. Pero también está el concepto de evapotranspiración potencial, que Holdridge lo definió como biotemperatura media anual por 58.93, un factor calculado por él, pero que pues actualmente existen muchas fórmulas y enfoques, aproximaciones para calcular la evapotranspiración potencial.
Sin embargo, los preceptos del modelo de Holdridge establecen que esa biotemperatura que nos da en el paso anterior la podemos multiplicar por 58.93 y si yo cuento con esa evapotranspiración potencial, puedo posteriormente calcular la relación de evapotranspiración potencial, que es básicamente este input del modelo, y con esa relación de evapotranspiración potencial, que es la evapotranspiración potencial sobre el promedio de precipitaciones anuales, yo puedo establecer otro parámetro de entrada para mi modelo. Por ejemplo, si yo tengo una biotemperatura de 6 grados y una relación de evapotranspiración potencial de 4, podría estar en una zona de desierto, como puedo observar aquí, que es el cruce del 4 con el 6. Podría definir esa zona como un desierto. Esa es básicamente la funcionalidad de aplicación del sistema de clasificación de Holdridge. Otros autores, como De Marton en 1926, propuso un índice de aridez en el cual el dato fundamental son las precipitaciones que caen a lo largo del año y las temperaturas sobre las cuales se deriva la capacidad de evaporar el clima. La fórmula del índice de aridez es básicamente la precipitación anual en milímetros sobre la temperatura media, también anual en grados centígrados, más 10. Y obtenemos los rangos que están en esta tabla. Entre 0 y 5 serían desiertos, 5 y 10 semidesiertos, 10 y 20 semiáridos de tipo mediterráneo, subhúmedos, húmedos y hiperhúmedos. Esta fórmula también puede ser aplicada a un solo mes con la siguiente expresión. El índice de aridez del mes I será igual a 12 por la precipitación de ese mes sobre la temperatura media de ese mes más 10. Importante mencionar que los meses de actividad vegetativa serían los que tienen temperatura media superior a 3 grados y un índice de aridez mensual sería superior a 20. Otra manera de generar zonificaciones del territorio. Y finalmente tenemos el sistema de clasificación de Köppen, que es un modelo bastante complejo y completo, basado en la temperatura y la precipitación media mensual y anual. La vegetación nativa es usada también para denominar tipos de climas. Köppen era un botánico y observó los efectos de la precipitación y la evaporación en la vegetación local. Lo que les decía inicialmente, las coberturas o las formaciones vegetales son una respuesta al clima de la zona. Para representar este efecto, Köppen combinó las variables de temperatura del aire con las de precipitación y su clasificación climática se sustenta en una serie de grupos climáticos muy asociados con las propuestas o las fajas latitudinales en climas lluviosos tropicales, climas secos, templados y húmedos, boreales o de nieve y bosque, polares y de hielos perpetuos. Si observamos es como un ascenso latitudinal. También propone unos subgrupos, semiárido, árido, húmedo sin estación seca. Y allí es donde Köppen ya es un poco más fino y se interesa por lo que ocurre no solamente año a año, sino al interior de ese año. Si ese año es húmedo pero tiene estación seca, se divide y se caracteriza con una letra F. Si la estación seca es corta, si la estación seca está en invierno o está en verano. Una de los principales limitantes o digámoslo así, dificultades de este modelo es que la variabilidad climática no es solamente altitudinal, sino latitudinal, entonces habrán clasificaciones que no aplican para todas las regiones del mundo. También propone una serie de subdivisiones que dependen de características adicionales y se expresan en minúscula. Por ejemplo, con A se debe denotar la temperatura media del mes más cálido cuando supera los 22 grados centígrados y aplica solamente a los climas tipo C y D, que son templados y húmedos y boreales o de nieve y bosque. ¿Sí? Por ejemplo, la letra M en el subgrupo húmedo con una estación seca aplica solo para climas tipo A, por ejemplo, climas lluviosos tropicales como los que podremos encontrar en Colombia, donde el mes más frío tiene una temperatura superior a los 18 grados. Y así, estas subdivisiones tienen unas características específicas que debemos denotar para poder zonificar. Es importante mencionar que para poder generar una clasificación de Köppen debemos tener muy buena información climática
de la zona que estamos tratando de zonificar. Estadísticas históricas muy complejas. Y finalmente podemos generar una serie de combinaciones como las tenemos acá. Clima AF de selva tropical y lluviosa, donde en el mes más seco caen más de 60 milímetros de lluvia. Esta zona perfectamente podría describirnos lo que es el Chocó y otras zonas de Colombia. Pero también tenemos climas tipo EF mayúscula, que es el clima de los hielos polares, donde la temperatura media del mes más cálido es inferior a 0 grados. Ahora, es importante mencionar que este tipo de clasificaciones irán perdiendo, por así decirlo, de efectividad en la medida que los efectos del cambio climático se vayan haciendo más reales y se sigan presentando como se han venido presentando, donde una de las características que hemos notado es el aumento de temperaturas consistente año tras año y la pérdida o la disminución de los casquetes polares o de los nevados en muchas regiones con cordilleras. Pero bueno, más allá de eso, esta es la propuesta actual de clasificaciones climáticas, las cuales pues tienen ciertas similitudes, ciertas diferencias y le apuntan de una forma u otra a propuestas o a tratar de explicar el clima en una zona con base en diferentes parámetros de entrada. Tanto Caldas Lang como Köppen como Holdrich son muy importantes y de las más usadas para Colombia. En cuanto a la zonificación edáfica, encontramos tres enfoques posibles. El primero de ellos es la capacidad de uso, la cual se fundamenta en el sistema de evaluación de tierras propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, la cual ha sido empleada y modificada por el IGAC para Colombia. Este sistema de evaluación y de clasificación de las tierras se basa en las limitantes que puedan tener los suelos con base en 5 factores principales, que son clima, suelo, relieve, erosión y humedad. Los usos y limitaciones de los suelos vienen definidos en 3 categorías, a través de unas clases agrológicas, subclases y grupos de manejo o unidades de capacidad. En el caso de las clases agrológicas, estas vienen definidas entre 1 y 8, donde la clase 1 no tiene limitantes y la 8 tiene limitantes severos. Esto se puede resumir en que las clases 1 a 4 son para la producción, son suelos agrícolas, y algunos de ellos pueden ser productivos bajo algunas condiciones adecuadas de manejo. Las clases 5, 6 y 7 son orientadas a la producción agroforestal, utilizando plantas nativas o adaptables, mezcladas con pastos y algunos cultivos especiales u ornamentales. Y ya para el caso de las tierras clase 8, estas son de función protectora principalmente, no se recomiendan actividades agropecuarias ni forestales con fines comerciales. En esta diapositiva vemos una leyenda típica que podemos encontrar en un plan de ordenamiento territorial o en un plan de ordenamiento de cuencas, donde se establecen las clases por capacidad de uso de los suelos. Clase 1 a la 8 se definen con un color específico y cada una de estas clases tiene una descripción en la cual se explica qué se puede y no se puede hacer en este tipo de suelos. Y finalmente se propone un uso principal para esos tipos de suelos. En Colombia, los mapas de suelos son realizados por la Subdirección de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el fin prioritario de dar apoyo a entidades y planificadores que tienen bajo su tutela la proyección y ejecución del desarrollo y ordenamiento territorial en los diferentes niveles. Los objetivos básicos de las zonificaciones edáficas son presentar en forma clara y precisa la distribución geográfica de las diferentes clases de tierras, destacando su vocación para diferentes usos y las prácticas de manejo más adecuadas para una explotación sostenible de este recurso en Colombia. Se presentan en escalas variables, desde 1 a 10.000 con mayor detalle hasta 1 a 500.000. También tiene el objetivo de localizar y delimitar áreas que deben ser conservadas y o recuperadas en beneficio de la población, delimitar regiones con altos y muy altos riesgos de amenazas naturales, definir áreas que indiquen
conflictos de uso, y también son insumo, los mapas de suelos, para la elaboración de diferentes herramientas y instrumentos de planificación, como lo son planes de desarrollo, de ordenamiento territorial, de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, etc. Lo importante es que con base en la información de suelos, dichos instrumentos tengan en cuenta las consideraciones que determinan posibilidad, rentabilidad, factibilidad y preferencias de un sistema de producción cuando las tierras permitan, dentro de su vocación natural, la productividad o la producción, lo cual está asociado con las clases agrológicas que veíamos inicialmente. Aquí tenemos un ejemplo de mapa de suelos de Colombia disponible en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y en esta tabla podemos observar los diferentes departamentos del país, los años de elaboración del estudio de suelos y la escala de dichos estudios. Para todos los departamentos del país se encuentra a unos 100.000, está disponible en IGAC en formato shapefile y también análogos a través de memorias técnicas. También tenemos algunos estudios semidetallados donde ya la escala de dicho mapa es 1.25.000, son más detallados y de pronto mejores para aplicaciones de análisis y de uso del territorio. Algunos departamentos cuentan con esta información a este nivel de detalle, como Caldas, Quindío, La Guajira, algunas zonas específicas entre Magdalena, Antioquia, zona plana del Valle del Río Cauca y otras zonas en Antioquia. Y también tenemos algunos estudios detallados cuya escala es 1.10.000 para Puerto Salgar, Cenicaña, Río Cauca, Sabana y Cerros de Bogotá. Es importante mencionar que los estudios de suelo son muy importantes para la planificación del territorio y en cuanto tengamos un mayor nivel de detalle, podemos lograr resultados en nuestros análisis más precisos, más detallados y que generan mejor impacto en cuanto a las soluciones que proponen. Sin embargo, es también importante mencionar que mejorar la escala de una variable como el suelo es dispendioso y exhaustivo en cuanto a los recursos humanos y financieros que se requieren y la combinación de técnicas de procesamiento de toda la información para poder mejorar estos niveles de detalle. El segundo enfoque para la zonificación edáfica es el de la cobertura o uso actual de la tierra, y que para Colombia está definido de acuerdo a la metodología Core Inland Cover, que ha sido adaptada para Colombia por IDEAM y es trabajada en escalas desde 1.100.000 hasta 1.25.000, detallando el tipo de cobertura que tenemos entre cultivos, bosques y áreas seminaturales. El tercer enfoque para la zonificación edáfica es el de conflictos de uso de la tierra. Y allí pasamos a analizar qué uso se le está dando al suelo versus qué uso se le debería dar al suelo. Y en este caso podemos encontrar algunas categorías importantes. Cuando el uso es adecuado, cuando es inadecuado, muy inadecuado o cuando se está subutilizando. Todas estas son opciones sobre las cuales tenemos que analizar para definir qué estrategias podemos establecer y proponer para el manejo del suelo. La zonificación ambiental utiliza este insumo, utiliza y analiza los mapas de conflictos del suelo para definir las categorías y establecer básicamente que estas categorías sean acordes con la vocación natural y aptitud de los suelos. Aquí tenemos en esta lámina un resumen de algunas cifras de lo que ocurre en Colombia, en el caso de las áreas agropecuarias. En uso actual, para actividades agrícolas, tenemos 4.9 millones de hectáreas. Sin embargo, la vocación o uso potencial de Colombia es de 21.5 millones de hectáreas. Por el otro lado, para ganadería se usan 38,6 millones de hectáreas, de las cuales solo 5 millones se encuentran en pastos mejorados, pero el uso potencial para ganadería es apenas de 20 millones de hectáreas. O sea, aquí tenemos su utilización, aquí tenemos un uso inadecuado del suelo. En el caso de las plantaciones forestales tenemos apenas 350.000 hectáreas en todo el país, pero se calcula que nuestra aptitud
es de 14 millones de hectáreas, solamente para plantaciones forestales de tipo productor. Entonces aquí podemos observar cómo en nuestro país abundan las problemáticas asociadas con conflictos de uso del territorio, que es otro de los enfoques para el abordaje de la zonificación edáfica. A manera de resumen, podemos mencionar que los tres enfoques principales para la evaluación o la zonificación edáfica son establecer la capacidad de uso con base en la metodología de evaluación de tierras que utiliza IGAC a partir de los preceptos desarrollados por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. El segundo componente es el análisis del uso actual del territorio con base en los mapas de coberturas y la metodología Corine Cover. Y el tercer enfoque es el asociado a conflictos de uso de la tierra, los cuales son muy abundantes en nuestro país. La zonificación geológica es básicamente una representación de la distribución de las rocas, materiales superficiales no consolidados y estructuras que los deforman. Utiliza colores y tramados para indicar la edad y composición de los materiales. Adicionalmente, utiliza símbolos para mostrar distribución espacial de estructuras, como fallas y pliegues, muy abundantes en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano es quien produce estos mapas, los cuales iniciaron en 2002 con el objetivo de digitalizar toda la información geológica de Colombia. Se tienen primeras versiones publicadas en 2007 y 2015 con la segunda edición, y básicamente en cuanto a geología nacional tenemos dos productos principales: el mapa geológico de Colombia, que está a escala 1:1.000.000, y 26 planchas del Atlas Geológico de Colombia a escala 1:500.000. Esta información está disponible en la página web del Servicio Geológico Colombiano y se puede descargar en diferentes formatos: PDF y también archivos shapefile para trabajar con sistemas de información geográfica. ¿Cuál es la utilidad de la zonificación geológica? Nos da información de la distribución de materiales y la profundidad a la que se encuentran, y describe de manera muy detallada 4 aspectos relevantes que son muy útiles a la hora de analizar, en conjunto con otras zonificaciones, los insumos para la zonificación ambiental. El primero de ellos es la forma como evoluciona el paisaje, derivando también o pudiéndose analizar el mejor tipo de vegetación que podría crecer en esos lugares, de acuerdo a la cantidad de nutrientes, el origen de las rocas, etc. La disponibilidad de agua subterránea y minerales útiles, lo cual también se desprende de la composición geológica. La cantidad de movimiento que puede sufrir ese lugar durante un terremoto, y también es posible saber o se puede tener una idea de cómo es la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en una zona específica de acuerdo a la información geológica. El elemento principal para la zonificación hidrológica es el entendimiento de la cuenca hidrográfica como una unidad esencial para la planificación territorial. Es así como la zonificación hidrológica se fundamenta en la codificación y delimitación de estas cuencas que hay para Colombia. Allí subyace también el enfoque de gestión del recurso hídrico para aplicar políticas y planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, los cuales han empezado ya hace bastantes años en Colombia y de los cuales ya se tienen numerosos avances en diferentes regiones del país. El enfoque hidrológico para la zonificación del territorio también facilita la integración de variables en un sistema de información del recurso hídrico, el cual hace parte del Sistema de Información Ambiental de Colombia, SIAC, y que, de acuerdo a los decretos 1323 de 2007 y 1312 de 2002, dejó en el IDEAM las responsabilidades de coordinar dicho sistema, así como otras responsabilidades asignadas a las entidades del Sistema Nacional Ambiental, enfocándose en las autoridades ambientales. Adicionalmente, otras funcionalidades de esta zonificación por cuencas hidrográficas destaca o tiene los siguientes
las siguientes aplicaciones. La primera es que define límites y fronteras para modelar escenarios del recurso hídrico. Asimismo, facilita estudios y cálculos de disponibilidad, oferta y de demanda del recurso hídrico tanto a nivel nacional como a nivel regional. Permite regionalizar variables de oferta, demanda, calidad y riesgo hidrológico, los cuales son ejes fundamentales de los análisis o de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Y asimismo, con base en sus resultados, permite el diseño de redes de monitoreo nacionales para la calidad y la cantidad de agua superficial y subterránea. Dado que la zonificación hidrológica se sustenta en el concepto de cuenca hidrográfica, es importante mencionar que una cuenca, en un sentido amplio, es una unidad de territorio con un sistema natural interconectado de drenajes y sobre la cual interactúan elementos biofísicos y socioeconómicos. Recordemos que algunos de los elementos claves de las cuencas hidrográficas son los afluentes que alimentan los ríos principales, el río principal o colector principal de esa cuenca, los divorcios de aguas, donde básicamente se delimitan las cuencas de manera natural, y en algunos casos efluentes o emisarios, que son aquellos ríos o drenajes que sacan aguas de ese afluente o río principal. Es importante considerar que la planificación a partir de cuencas hidrográficas es un referente regional y es de superior jerarquía a otras unidades de planificación, como por ejemplo las divisiones político-administrativas por municipios, que son la esencia de los ordenamientos en los planes municipales o planes de ordenamiento territorial municipal. En el caso de la zonificación ecológica, un ejemplo de este tipo de zonificaciones es el realizado por unidades fisiográficas del paisaje, donde básicamente se analiza el territorio de forma integral, considerando el paisaje, muy asociado a la geología y geomorfología de una región, como una entidad espaciotemporal integrada. En las zonificaciones ecológicas se presenta la dinámica de los procesos ecológicos, buscando así que el uso de la tierra sea acorde con los preceptos de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. La metodología o una de las metodologías para este tipo de zonificaciones es el análisis fisiográfico, donde se obtiene un sistema de clasificación multicategórico en el cual la mayoría de elementos medioambientales están inmersos. En este sistema, las categorías establecidas pueden estar dependiendo del nivel de detalle o la escala de trabajo, y se involucran la provincia fisiográfica, la unidad climática, el gran paisaje, el paisaje y el subpaisaje. Para todos estos tipos de zonificación es importante definir o conocer la cobertura del territorio, el uso actual y los sistemas productivos presentes, con base en los cuales se definen las unidades de paisaje, se determinan procesos ecológicos dominantes y se precisan oportunidades, limitantes y problemas en cada una de las unidades. Esto es más fácil de analizar con base en este diagrama, donde tenemos los 5 elementos claves de la zonificación por paisajes fisiográficos, como lo es la provincia fisiográfica, la unidad climática, el gran paisaje, el paisaje y el subpaisaje. Pasamos de una escala o de un nivel de detalle general, macro, que es la provincia fisiográfica, a un nivel de detalle localizado y mayor, que es el subpaisaje. En general, esta pirámide nos orienta la definición o la zonificación del territorio con base en características similares de paisajes y todas las propiedades asociadas a la formación de paisajes que están en relación con las características geológicas, edáficas y climáticas. La zonificación del riesgo ha cobrado una importancia muy grande en las últimas décadas a raíz de los recientes episodios de vulnerabilidad climática extrema que afectaron enormemente al país. La Ley 1523 de 2012 plantea
integrar la gestión del riesgo en la planificación territorial y el desarrollo. Esto significa que todos los elementos de planificación, todos los instrumentos de planificación del territorio deben considerar el componente de zonificación del riesgo para ocurrencia de desastres. En los PONCAS debe considerarse el riesgo desde la fase de aprestamiento hasta la fase de formulación y debe ser un condicionante para el uso y ocupación del territorio, buscando siempre que se haga de forma segura y evitar o propagar ese riesgo. Es un componente transversal en los PONCA y se asocia a la delimitación y definición de fenómenos amenazantes que son de origen natural en la cuenca hidrográfica. Se enfoca a conocer el riesgo sobre áreas de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, sobre asentamientos humanos, sobre infraestructura estratégica y sobre las áreas donde se desarrollan las actividades productivas. Y se enfoca, básicamente, a establecer las medidas necesarias para evitar el deterioro de los recursos naturales y afectar el desarrollo económico y social. Desde el punto de vista de la zonificación ambiental, la zonificación del riesgo se configura como un elemento o un insumo fundamental, ya que nos define las zonas catalogadas con amenaza alta por movimientos de remoción en masa, por inundaciones, por avenidas torrenciales y por actividades volcánicas e incendios forestales. Todos estos insumos y estas amenazas deben ser consideradas en la zonificación ambiental y específicamente el tema de amenaza natural se incorpora en el paso 4 en el proceso metodológico para la estructuración de una zonificación ambiental, en donde la amenaza alta se define como una categoría de conservación y protección ambiental en esa zona específica. Es decir, donde se identifiquen amenazas altas para la ocurrencia de cualquiera de estos fenómenos, debe de entrada considerarse una categoría de protección en la zonificación ambiental. Y específicamente en la elaboración de planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, la norma es clara en definir en cada fase cómo se debe incorporar el riesgo. Es así que en aprestamiento se debe hacer una identificación de actores y hacer una estrategia de socialización y participación de elementos asociados al riesgo, revisar y consolidar información y hacer un análisis situacional de la gestión del riesgo para esa cuenca. En la fase de diagnóstico se debe identificar y evaluar amenazas, analizar vulnerabilidades y escenarios de riesgos. En la fase de prospectiva y elaboración de la zonificación se deben incorporar dichas zonas de alta amenaza y definirlas como condicionantes para su uso. Y en cuanto a la formulación, se deben definir estrategias, programas y proyectos tendientes a mitigar, minimizar el riesgo de ocurrencia de desastres. Continuando con el análisis de la gestión del riesgo, es importante mencionar una relación, o es difícil evitar que sea relacionada con el cambio climático que nos aqueja actualmente y con la variabilidad climática extrema. Si observamos las gráficas de la parte inferior, vemos que tanto el cambio climático con su tendencia positiva, la variabilidad climática que cada vez es más recurrente y extrema, y el aumento en la ocurrencia de desastres naturales, parecieran indicarnos el cambio que está experimentando nuestro planeta y que a futuro podríamos esperar una mayor ocurrencia de este tipo de desastres, debidas básicamente a ese desbalance energético por causas radiativas que está experimentando el planeta, debido a la modificación del efecto invernadero por el aporte descontrolado de gases de la atmósfera. Entonces, es importante en esta parte, finalizando esta unidad, que toquemos este tema, que lo pensemos y lo meditemos y que tratemos de generar insumos o estudios o investigaciones que permitan establecer de forma clara, concisa y científicamente demostrada que existe una relación positiva entre estas dos variables.
Durante este ejercicio práctico continuaremos con lo realizado en la primera clase virtual. Recordemos que obtuvimos un raster o una superficie con el factor R de Lang, el cual obtuvimos luego de dividir la precipitación por la temperatura media. Recordemos que la temperatura media fue obtenida haciendo una división, o mejor, obteniendo un promedio entre la máxima y la mínima. Para recordar un poco cómo obtuvimos estos insumos, pueden visualizar la clase 1 en su parte final. Retomando el concepto del factor de Lang, este tipo de clasificación busca indicarnos qué tan seco o tan húmedo es un territorio, y lo hace a través de 6 categorizaciones o categorías. Un primer índice desértico de 0 a 20, entre 20.1 y 40 sería árido, entre 40.1 y 60 semiárido, 60.1 a 100 semihúmedo y 100.1 a 160 húmedo. En el caso de los climas que tengan índices mayores a 160, tendríamos una condición superhúmeda. Sin embargo, si ustedes observan el resultado obtenido, él está fluctuando de manera continua y nos está diciendo la variación que tienen los píxeles, pero no nos está categorizando de acuerdo a lo que nos exige o lo que nos pide Lang. En ese caso, en este ejercicio práctico vamos a categorizar este raster para poder identificar qué zonas pertenecen a qué tipos de zonas de humedad. Entonces lo primero que debemos hacer es conocer nuestro raster entre qué factores está fluctuando. QGIS nos muestra de 35 a 102. Sin embargo, muchas veces estos no son los valores mínimos y máximos absolutos del raster, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Entramos a las propiedades de la capa haciendo doble clic. Aquí en estilo vamos a hacer clic en cargar valores mínimos y máximos, hacemos clic en mínimo máximo y le damos cargar. Como ven, nuestra capa realmente fluctúa entre 25 y 116 más o menos. Le damos a aplicar, aceptamos y entonces definimos que, de acuerdo a esta tabla de Lang, estaríamos en esta categoría de 20 hasta 160. Entre árido y húmedo sería o estaría nuestra región fluctuando. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una reclasificación del raster para solamente obtener dichas categorías en nuestra imagen. Vamos a usar la función r.reclass de GRASS. Hacemos doble clic, aquí escogemos nuestra capa de R de Lang y aquí tenemos dos opciones. La primera es escribir las reglas de reclasificación en este cuadro o escoger un archivo que contenga las reglas de reclasificación. Yo he preparado un archivo con las reglas de reclasificación, como lo vemos acá, donde básicamente expreso lo que tenemos en nuestra clasificación de Lang, pero de una manera o en un formato que es entendible por la función de GRASS. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, esto lo pueden hacer, crean un bloc de notas y copian esta misma estructura y lo guardan. Yo lo guardé con el nombre Lang. Si ustedes miran de 20.1 a 40, tenemos una clase de clima árido. Entonces yo le dije al sistema de 20.1 through 40, póngale 1 o es igual a 1. Y así lo hice con la otra categoría, 40.1 a 60, como está acá, 60.1 a 100, que sería el semihúmedo, y 100.1 a 160, que sería el húmedo. ¿Por qué no usé la clasificación 0 a 20 o mayor a 160? Sencillamente porque mi raster fluctúa entre 25 y 115, es decir, no necesito esas otras categorías. Este archivo es el que requerimos en este espacio donde dice archivo que contiene las reglas de reclasificación. Lo buscamos y lo abrimos para dejarlo ahí fijo. Ahora, como ya lo tenemos en un archivo txt, no lo vamos a hacer en este cajón y podemos correr nuestra función. Como pueden observar, ya me salió mi archivo reclasificado fluctuando entre 1 y 4. Recordemos que 1 serían
los climas áridos, y 4 serían los climas húmedos o las zonas húmedas mejor. Vamos a darle una paleta de colores a esta salida. Escogemos aquí unibanda pseudocolor y le vamos a decir aquí en intervalo igual que nos ponga 4 categorías. Ya sabemos, 1 árido, 2 semiárido, 3 semihúmedo y 4 húmedo. De pronto podemos jugar un poco con los colores. Puede ser el 2 un tono más, tal vez amarillo, podría ser. Por acá. De pronto el 3 podría ser un tono más azul, por este lado, aceptamos. Y el 4 ya serían las zonas más húmedas, podemos usar esta paleta. Esto lo pueden hacer de acuerdo a sus gustos. Entonces, los climas áridos estarían en el rojo. Luego tendríamos semiáridos, estarían en el amarillo. Y semihúmedos, azul claro, húmedos, azul un poco más oscuro. Este sería ya nuestra salida del factor de Lang, denotándonos qué tan seco o tan húmedo es el territorio. Aunque la clasificación de Lang nos explica la humedad en un territorio, debemos recordar que existen otras aproximaciones mucho más completas y complejas para explicar el clima de una región. Un ejemplo de esto es la clasificación Caldas-Lang, que es una combinación de los pisos altitudinales que propuso Francisco José de Caldas con las provincias de humedad que propuso Lang. Es así como obtenemos, de acuerdo al piso térmico que nos encontremos, unas zonas cálidas, unas zonas templadas, unas zonas frías, de páramo bajo, páramo alto y de nieves perpetuas. A continuación vamos a combinar nuestro mapa de Lang con los pisos altitudinales propuestos por Caldas para obtener una clasificación Caldas-Lang. Para hacer esto, es importante mencionar que cada región altitudinal está asociada a un piso térmico. Es así como 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar es cálido, 1001 a 2000 metros sobre el nivel del mar es templado, de 2000 a 3000 metros sobre el nivel del mar es frío, y por encima de 3000 y hasta 3700 obtenemos la cobertura de páramos. Puede ser páramo bajo o páramo alto. Y por encima de los 3700, de 3700 a 4200 tenemos el páramo alto, y por encima de esta cota tendríamos la región de nieves perpetuas. Entonces lo que debemos hacer ahora es conseguir nuestra fuente o nuestro archivo de alturas, de elevaciones, para nuestra zona de trabajo y realizar dicha clasificación. Entonces, para la zona de estudio, yo tengo un modelo digital de elevación, el cual es el que acabo de cargar al ambiente de trabajo. Vamos a sobreponer la parte reclasificada con la parte del modelo digital. Vamos a aplicar a este modelo digital nuestro procedimiento para definir si nos está mostrando los valores mínimos y máximos posibles. Aquí vemos que no. Este modelo digital está fluctuando entre 46 y 3353. Entonces vamos a aplicar nuestra reclasificación para obtener las zonas por alturas. Escogemos aquí nuestro modelo digital WDS84. A continuación vamos a crear nuestro archivo que va a contener las reglas de reclasificación a partir del archivo que ya hemos creado para los factores de Lang y considerando las alturas propuestas en la clasificación de Caldas. Entonces, en este caso, de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener 10. Escojo 10 para que posteriormente, cuando combinemos pisos altitudinales con factores de Lang,
obtengamos obtengamos resultados que podamos identificar fácilmente y poderle asignar el piso térmico más la clasificación climática. Ya lo explicaré posteriormente. La siguiente clasificación es 1001 a 2000. Escribimos acá 1001 a 2000. Y este la vamos a codificar 20. Luego escribimos 2001 a 3000 y le vamos a codificar 30. Luego aquí analizamos el tema de páramos y encontramos que el páramo bajo está entre 2300, 3200 y 3700. Sin embargo, como aquí nuestro corte está en 3000, entonces vamos a empezar en 3000 y lo vamos a llevar hasta 3700 para páramo bajo. Vamos a decir que este es 40, perdón, 40. Y nos faltan dos categorías. Entonces, entre 3701 y 4200 vamos a tener nuestro páramo alto, y entre 4201 y bueno, recordemos que nuestro raster está fluctuando hasta 3353, quiere decir que no tiene todas las categorías. En ese caso, vamos a categorizar solamente hasta 3700. De 3000 a 3700, que sería nuestro páramo bajo. Entonces vamos a guardar este archivo. Entonces puede ser, le vamos a poner Caldas, dado que son los pisos de Caldas. Y listo, ya lo tenemos listo. Entonces ahora vamos a jalar a Caldas aquí en este archivo y ya tendríamos nuestra propuesta de reclasificación para zonas altitudinales. Aquí tenemos el resultado. Las zonas más altas estarían en las partes blancas y el gradiente continuaría luego gris, luego negro. Vamos a reclasificar este archivo como reclasificamos el de lang, donde tomamos intervalo igual, encontramos solamente tres clases. Y le damos a aplicar y aceptar. Aquí tenemos ya nuestro resultado. Y ahora lo que debemos hacer es combinar nuestro archivo reclasificado de alturas con nuestro archivo reclasificado de factor de Lang. Una vez hagamos esto, tenemos la forma de evaluar nuestras zonas o zonas de acuerdo a la clasificación de Lang que tenemos acá. Para realizar la combinación de estos dos insumos, el mapa de clasificación según Caldas, en primer lugar voy a cambiar el nombre. A este le voy a poner elevación y a este le voy a poner humedad. Y luego me dirijo a la calculadora raster y voy a tomar la humedad, perdón, la elevación, y le voy a sumar la humedad. Mi resultado va a ser Caldas Lang versión 1. Voy a guardarlo acá en resultados, guardar, y le digo aceptar. Aquí obtuve mi resultado, está fluctuando entre 11 y 33 según esto, pero voy a cargarle valores máximos y mínimos. Exactamente, fluctúa entre 11 y 43. ¿Cómo se puede entender ese 11 y ese 43? 11 viene básicamente
de la unión de la banda de la clasificación 1 más la 10. 1, 10 es piso cálido y 1, si ustedes recuerdan, era árido en la clasificación de LAN. Entonces lo que yo debo hacer es interpretar cada zona de acuerdo al resultado obtenido en cada píxel. Para continuar en la clasificación de mi territorio según Caldas-Lang, vamos a vectorizar este resultado. Entramos a la función r2vect que tiene gras y escogemos nuestro input como Caldas-Lang, lo vamos a llevar a polígono, escogemos área, podemos activar esta función que suaviza las esquinas y le damos correr. Aquí tenemos nuestro resultado final vectorizado. Vamos a abrir tabla de atributos y encontramos una única columna donde nos está mostrando el valor obtenido en esa capa. Para identificar correctamente nuestro tipo o nuestra clasificación según Caldas-Lang, vamos a adicionar una columna que nos va a permitir registrar esta información. Entramos aquí a campo nuevo, vamos a colocar las CIF, escogemos aquí del tipo texto y le colocamos por ahí una longitud de 50 caracteres. Ya hacemos clic en aceptar y aquí podemos empezar a editar. Entonces recordemos, vamos a abrir el otro archivo, el de Lang, volvemos acá y vamos a empezar a clasificar nuestro archivo. Recordemos que 10 es cálido y 1 es árido. Revisamos acá y como es 11 es la combinación de 10 más 1 que sería cálido árido, como está acá. Entonces vamos a escribirlo, cálido árido. Aquí repetiríamos cálido árido, cálido árido. Ahora tenemos 12. 12 igual sería cálido, pero ya no sería árido porque tiene el 2. Recordemos que el 2 es semiárido. Entonces, cálido cálido semiárido son todos los 12. Bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, el 21 será el piso templado con el factor árido. Entonces sería templado árido y así sucesivamente. Y adicionalmente vamos a generar otro campo que lo vamos a llamar símbolo. Este también va a ser de texto y va a tener estos símbolos que aparecen acá. Entonces este lo vamos a crear con una longitud de 10 y le damos a aceptar y empezamos. El cálido árido es CA, cálido semiárido es CSA. Entonces cálido árido CA y cálido árido semiárido SSA. Y esta es la manera como así podemos obtener nuestro archivo shape con la clasificación climática de Lang. Si deseleccionamos este lápiz, quedarían guardados los cambios. Aquí ya requiere un trabajo de cada quien de editar
Por ejemplo, el factor 33 correspondería a un piso térmico 30, que sería frío, entre 2000 y 3000, y a una clasificación de humedad número 3, que sería árido, semiárido, semihúmedo, o sea que sería frío, semihúmedo. Y frío semihúmedo tiene una clasificación FSH, de acuerdo al sistema Caldas-Lang. Sin embargo, dado que la edición de esta manera es muy dispendiosa porque hay que copiar, pegar y acomodar cada uno de los símbolos, existe una manera de simplificar la tarea. Para eso lo que vamos a hacer es disolver nuestra capa de tal manera que no tengamos 3 onces y gran cantidad de valores 12, sino que todo se simplifique a un valor por categoría. Para eso vamos a buscar nuestra caja de herramientas de Saga, que está incorporada en la versión de QGIS 2.18. Vamos a ir a las herramientas de polígonos en Saga y vamos a entrar a esta que dice Polygon Dissolve, que es por atributo. Aquí en polígonos escogemos Caldas-Lang Vector y en atributo vamos a escoger valor. Luego vamos a guardar nuestro archivo. Le vamos a decir Caldas-Lang Vector. Ahora Dissolve y guardamos. Y operamos. Aquí tenemos ya nuestro resultado. Y vamos a proceder a abrir la capa para explicar lo sucedido. Como vemos, ahora solo tenemos una columna con valores 11, perdón, una fila con valores 12, una fila con valores 13, de tal manera que esto simplificó mucho la capa y ahora nos facilita la edición. A continuación lo que vamos a hacer es empezar la edición y vamos a volver a crear nuestras capas iniciales. Una es clasificación. Acuérdense, texto, esta vez voy a dejarlo únicamente de 30 ya que las cadenas no están tan largas y le damos a aceptar. Y la segunda es símbolo. Símbolo. Recuerden evitar tildes y espacios en los nombres de estas columnas. En longitud vamos a dejar 10 y empezamos a clasificar. Como ustedes recuerdan, este es cálido, árido y tiene una clasificación CA. Este es cálido, semiárido con una clasificación CSA. Ahora el 13, vamos a revisarlo, sería cálido y el 3 sería semihúmedo. Entonces vamos a colocar cálido, semihúmedo y este tendría una clasificación CSH. CSH, listo. El 21 sería, nuestro piso sería templado, árido. Entonces lo escribimos aquí, templado, árido. Templado árido sería TA, mayúscula. El 22 sería templado semiárido. Con una clasificación TSA. Luego tendríamos templado semihúmedo con una clasificación TSH. Se repite, TSH. Luego tendríamos templado húmedo, que sería el 24, y templado húmedo tiene una clasificación TH. Listo, y luego empezamos con el 30. El 30 ya es un piso térmico frío. Vamos a colocar
frío, el 2 es semiárido. Frío semiárido sería FSA. Revisémoslo. Frío semiárido FSA y ahí se van repitiendo. Luego sería frío con un 3 que es semi húmedo. Aquí tendríamos una terminación FSH. Tendríamos frío húmedo, sería FH. Chequemos. Frío húmedo FH, FSH, FSA. Listo. Y el 40, que es el de páramo bajo, sería, 43 sería páramo bajo, y el 3 viene para semi húmedo. Páramo bajo, semi húmedo. Lo revisamos acá. Páramo bajo, semi húmedo sería PVSH. Sería PVSH. ¿No? Está acá. Y con esto dejamos de editar, guardamos cambios y ya tendríamos nuestra capa de zonas de clasificación según el método Caldas-Lang. Como vimos, combinando todo nuestro factor de Lang que creamos inicialmente con los pisos altitudinales propuestos. Entonces vamos a categorizar nuestra capa de tal manera que la podamos distinguir por colores. Cada zona vamos a categorizado en la parte de estilo. Aquí escogemos la columna, en este caso símbolo, y le vamos a dar clasificar. Aquí salen nuestras opciones de colores para cada zona y le damos aplicar. Lo otro que vamos a hacer es en etiquetas, le decimos mostrar etiquetas para esta capa y escogemos símbolo para que nos etiquete también las zonas. Y aquí tenemos nuestro mapa de zonas según Caldas-Lang. Si hacemos aquí con la herramienta de selección, identificación, revisamos cada zona, cada polígono tiene ya su característica de Caldas-Lang, su clasificación Caldas-Lang. Y tenemos el resultado final para nuestra zona de trabajo. Con este resultado de Caldas-Lang concluimos este video en la parte práctica. Más adelante revisaremos cómo trabajar o cómo generar una zonificación según el método Holdridge. Hasta un próximo video. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.